Pongo a grabar entonces la clase de hoy, 22 de septiembre, de repaso de la unidad 4, donde, bueno, quedará disponible para que la puedan volver a ver o que la vean quienes no estén hoy conectados. Eh, bueno, decíamos entonces que el punto de partida para trabajar sobre esta unidad centrada en las herramientas, las técnicas, las fuentes de información es siempre partir del diagnóstico, ¿no? Es decir, un momento privilegiado de la intervención profesional que es donde se construyen los parámetros de la intervención, ¿no? Si seguimos algunos autores como Viviana Travi, por ejemplo, vamos a decir que en el diagnóstico se construyen tanto las teorías que explican ciertas situaciones sociales como las evidencias, los datos, ¿no? Cuantis o cualitativos, que pueden surgir de distintas fuentes de información, eh, pero no hay diagnóstico sin un marco teórico específico que explique cada una de las situaciones sociales en las que nos toca intervenir, ni tampoco si no hay datos, ¿no? Si no hay información. Pueden ser estadísticas, pueden ser entrevistas, testimonios, registros de observación, crónicas, mapas de internet, otras investigaciones que actúen como fuente secundaria. Es decir, no hay posibilidad del diagnóstico sin teoría, porque sin teoría lo que haríamos simplemente sería una acumulación indiscriminada de datos. Amontonar información no es un diagnóstico, sino es buscar y construir información en torno a un tema o problema que nos resulta particularmente relevante, ¿sí? Desde ese sentido, con ese sentido y desde ese punto de vista es que estamos viendo, terminando ya la unidad 4 que va a concluir cuando ustedes hagan entrega de la crónica, de visita, algunas entiendo, si quieren compartir después lo pueden hacer también por el chat o abriendo el micrófono, eh, eh, cuando puedan concretar la observación y el informe que van a presentar. Bien, sí, ahora voy a responder respecto a los temas que están en la. Ahí hay una pregunta, lo vamos a desarrollar. Eh, Empezamos diciendo que entonces que estas herramientas que utilizamos en el proceso de diagnóstico tienen una finalidad, ¿no? Y que la finalidad se la damos nosotros en nuestro proceso de trabajo. Siempre decimos metáfora sencilla, pero un martillo puede servir para clavar un clavo, pero también puede servir para romperle la cabeza a alguien. Se supone que está creado con un cierto fin, que es clavar un clavo, pero el uso que le demos a esas herramientas va a estar vinculado al sentido, a la orientación que nosotros les damos, y no tanto, digamos así, a la herramienta por sí misma, ¿no? Todas las herramientas, desde la visita domiciliaria, las observaciones, los registros, las entrevistas, las técnicas grupales que se van desarrollando en la historia de la profesión, surgen en un determinado momento histórico, es decir, tienen un contexto de surgimiento. Y uno las asocia, ustedes algo de esto habrán visto en Trabajo Social 1, por ejemplo, a ciertos momentos. No sé, por ejemplo, la visita domiciliaria surgió en el contexto del higienismo, ¿no? De las enfermedades, las epidemias que se daban. Entonces, esa herramienta de la visita domiciliaria, la visita a las familias, con observación y con registro, que empezó a hacer el trabajo social allá por sus orígenes, bueno, está vinculado a ese contexto. Un contexto muy vinculado a ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? El positivismo, por ejemplo, ¿no? La idea de una ciencia más vinculada a las ciencias naturales. Ahora, nosotros seguimos haciendo visitas domiciliarias y eso no significa que esa herramienta sea necesariamente positivista, entre comillas, ¿no? O que esté vinculada a los orígenes del higienismo. No, surgen en ese momento como herramientas de trabajo. Luego se van consolidando en la profesión y adquieren distintos significados según el contexto en donde las apliquemos, ¿sí? Con esto quiero decir, las herramientas no tienen una autonomía total, nosotros las aplicamos, aunque surgen en determinados contextos y están de algún modo condicionadas por ese momento, por esa realidad que pidió que esas técnicas, esas herramientas y esas fuentes se utilicen, ¿sí? Poco el debate sobre la metodología, estamos hablando de eso, ¿sí? Ya desde
desde la unidad 3 del cuatrimestre pasado, estamos hablando de la metodología, de cómo hacer en la intervención. Bien, hasta acá. Vamos a compartir entonces algunas ideas. Va a quedar subido al campus el video y también, por supuesto, el PowerPoint. Y centralmente vamos a hablar de lo que hemos trabajado en esta unidad, ¿no? Unidad 4, ¿no? No sé por qué quedó 3 ahí, a corregir. Digamos, para solo reconocer lo que hemos dicho hasta ahora, es que estas etapas se corresponden con lo que podríamos llamar movimientos del pensar, de la reflexión, ¿no? El diagnóstico es un proceso de conocimiento. Uno podría decir, conocer ya es una acción, ¿sí? Ya implica una acción en sí mismo. El conocimiento, ¿sí? La investigación, la búsqueda de información, tienen que ver con un ejercicio que uno puede decir está al inicio de la intervención, pero acompaña todo el proceso de trabajo. Uno no deja de conocer, bueno, ahora terminé de conocer esta realidad social y voy a empezar a actuar, sino que las relaciones en ese camino que vamos haciendo, tal como refleja el gráfico, es más complejo, es más intrincado, y mientras nosotros actuamos, seguimos conociendo, y ese conocimiento modifica nuestra acción, ¿no? No para pensarlo como etapas donde termina un capítulo y empieza el otro. Ahora terminé con los movimientos reflexivos de conocimiento y me pongo en los movimientos operativos de la acción. Sino que eso está permanentemente vinculado en etapas que son lógicas para explicarlos, pero que después en la realidad de trabajo se van superponiendo permanentemente. Según nosotros vimos dos grandes definiciones de diagnóstico. Una vinculada a un enfoque más tradicional, más normativo, podríamos decir, proceso de medición e interpretación, Alwin de Barros, que ayude a identificar problemas en individuos y grupos, ¿no? Una idea muy de laboratorio, de que el diagnóstico es conocer la realidad social en sus partes, ¿no? Y poder identificarlas. Ese modo de conocer, muy vinculado al método tradicional de la ciencia, se plantea como en los, digamos, en los parámetros de un diagnóstico que pretende de algún modo aislar los problemas sociales, ubicarlos, discriminarlos en sus partes y poder ser analizados. En este sentido, el proceso que vimos de diagnóstico, estoy repasando y ahí fuimos a la unidad 3, a una caracterización general, ¿no?, de la unidad de trabajo, es decir, dónde está la institución, la población, cuántas familias, cuál es la historia, qué características tiene el territorio, para después pasar sí, a una etapa de diagnóstico que podemos llamar específico, ¿no?, donde estudiamos en profundidad un problema. Nosotros diríamos que este es el diagnóstico propiamente dicho. La primera parte tiene más que ver con un ejercicio de descripción, es decir, contar lo que vemos, y la segunda parte tiene más que ver con un estudio en profundidad de un problema en particular, ¿sí? El diagnóstico es el estudio en profundidad de problemas particulares que afectan a la población. ¿Qué tipos de herramientas se van a utilizar en el diagnóstico? Desde este enfoque, podemos decir más tradicional, más normativo, que piensa a la realidad social de manera quizá más estática, que ubica los problemas más vinculados al comportamiento de individuos y grupos, bueno, va a haber un gran peso en este enfoque de diagnóstico de los instrumentos que podemos llamar estadísticos o cuantitativos, no exclusivamente. Pero si, fíjense, si la definición era proceso de medición e interpretación, bueno, la cuantificación, la estadística, los números van a tener mucha importancia al momento de utilizar instrumentos del diagnóstico, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo, y lo pueden escribir, ahí Jocelyn me ayuda seguramente, de situaciones sociales que pueden ser medidas, que pueden ser cuantificadas, que se puede establecer alguna estadística? ¿Se les ocurre algún ejemplo?
lo compartimos, ¿sí? Por ahí nos sirve para ilustrar. ¿Mm? Los censos, dicen Javier por acá. Bueno, está muy bien. Los censos son una manera donde es el relevamiento más extendido que se hace cada 10 años de la población, censo nacional de población y vivienda, ¿no? Se releva todos los hogares del país y se establecen parámetros, ¿no? Por ejemplo, para saber, no sé, nivel educativo, condición de la vivienda, acceso a servicios sanitarios, ¿sí? Los índices de pobreza también, Muy pobreza bien. de nutrición. De desnutrición, de mortalidad infantil, de abandono escolar, de desempleo, desempleo juvenil, desempleo en mujeres, desempleo en general, ¿no? Fíjense, son todas mediciones. El proceso de medición implica parámetro, ¿no? Por eso en general se utilizan los valores porcentuales. Si yo digo, no sé, 100 chicos dejaron la escuela secundaria, ¿es mucho o poco? No lo sé. De una escuela, de un barrio, de todo el municipio de Moreno, de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces se establece un porcentaje, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Entonces, en las mediciones se establecen parámetros comparativos. Bueno, la medición dice que la mitad de los jóvenes y adolescentes dejan la escuela secundaria antes de terminarla. Es un número alto. Yo eso lo puedo comparar y decir, en tal localidad de la provincia, en la provincia, en tal barrio, ese porcentaje es mayor o menor. Estoy comparando. Entonces las mediciones sirven para comparar. Son un dato importante las mediciones, porque nos rigen en buen sentido, por ejemplo, para la implementación de políticas, ¿no? Se establece que una cantidad de niños y niñas hoy en la Argentina están debajo de la línea de pobreza. Esa es una medición de ingresos por hogar. Entonces, eso sirve para establecer, por ejemplo, si se va a brindar una asistencia en particular, por ejemplo, para la asistencia alimentaria, como la tarjeta alimentar. Entonces, las mediciones sirven y mucho para realizar relevamientos, censos, encuestas, estadísticas, ¿sí? Eh, pero también se recurren a otras herramientas más tradicionales, las que vimos en la unidad, como las entrevistas en profundidad, por ejemplo, informantes claves, las observaciones, ¿sí? Otras consultas de fuentes secundarias y primarias, y aquí hacemos una primera aclaración, ¿no? Toda información que reunimos en el diagnóstico proviene de alguna fuente, ¿no? Entonces, de alguna fuente de información, ¿sí? Llamamos fuente a, en general estamos hablando, ¿no? A los actores, instituciones, grupos que poseen y proveen cierta información. Entonces puede ser una persona, un informante clave, no sé, el director de la escuela, no sé, el comisario de la comisaría, ¿sí? El director del centro de salud, un referente político. O una fuente, la fuente puede ser una persona, o la fuente puede ser un sitio de internet, puede ser una página web, puede ser una investigación, puede ser la biblioteca de la universidad, puede ser un documento, un programa. Las fuentes, entonces, si ahí había una pregunta que estaba dando vuelta, es el lugar a donde vamos a buscar la información y pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuáles serían, si se animan a escribirlo también, las fuentes primarias y cuál podría ser ejemplo de una fuente secundaria? ¿Sí? Si se quieren animar a escribir y poner, buenísimo. La idea de fuente hace, puede resultar a ser un poco confusa porque pareciera que uno va a buscar la información a un lugar donde está, ¿no? Y simplemente la tiene que recoger, como si fuera, voy a bajar manzanas de un árbol y la pongo en la canastita, ¿no? Recolecto información. La información, por supuesto, se busca, pero también se construye, ¿sí? A partir de ciertos datos, ¿no? Bien, ahí nos dice Javier, primaria es la que yo genero y secundaria es la que otra persona recopiló. ¿Puede ser? Bien, sí, más que la que genero es a la que yo, con la que me vinculo de manera directa, ¿no?
Bien. Y Sí. después nos plantean que las primarias son las que yo puedo llegar a anotar y las secundarias las que recolectamos. A ver, ahí me suena un poco más confuso. Las primarias son las fuentes a las que accedo en forma directa, ¿sí? Pueden ser una persona, puede ser un grupo, una familia. Puede ser que yo acceda, no sé, a una reunión de vecinos y voy a observarla, o a un informante clave y lo voy a entrevistar. Yo diría, un truco para pensar cuáles son fuentes primarias o primarias es, puedo acceder a través de la entrevista y o la observación. Voy en forma directa. Quien capta directamente la información son mis sentidos, sobre todo lo que puedo ver y lo que puedo escuchar. ¿Sí? Una fuente primaria es aquella a la que recurro de manera directa y la información está mediada por mis sentidos. Participo de una reunión y observo los resultados y eso me genera una cierta conclusión, ¿no? Lo que van a hacer ustedes, o ya han hecho algunos de ustedes en estos días. Una entrevista estructurada o semiestructurada que realizamos sobre una persona, sobre una familia, sobre una organización también, ¿por qué no? Una entrevista es sobre todo a partir de un diálogo dirigido y planificado, que obtengo información. Entonces, mis fuentes son esas personas, esos grupos, esas familias, ese lugar que voy a observar. Yo hago una recorrida por un barrio y observo las viviendas, las condiciones de construcción y transporte, etcétera. Bueno, estoy accediendo directamente a información a través de mi sentido, en este caso, de la observación. ¿Bien? ¿Cuáles serían las fuentes secundarias? Aquella información que ya fue elaborada por otros. Un informe, ¿sí? Un sitio de internet, una investigación, los resultados de un censo, ¿sí? Si en el caso del censo el que voy a censar soy yo y tomo contacto directo con la familia, esa familia es una fuente primaria. Si yo voy a leer los resultados del censo en la página del INDEC, ese informe del censo es una fuente secundaria. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá la distinción? La vamos a reiterar después igual. ¿Bien? Diferencia entre fuentes. Sin fuentes de información no hay diagnóstico, sino accedo a quienes me brindan la información. Y en general, cuando hablamos de fuentes, decimos que cuando vamos a conocer una unidad de trabajo, no sé, un barrio, una institución, una escuela, generalmente comenzamos por las fuentes secundarias, ¿no? Apelamos a las fuentes secundarias. Primero voy a ver qué hay escrito, qué hay publicado, googleo, busco qué información hay, consulto, ¿sí? En distintos sitios, bibliografía, materiales, para saber dónde estoy yendo, qué hace esa institución, qué problemas resuelve, en dónde está localizada. Y recién ahí voy a recurrir a las fuentes primarias, ¿no? Bueno, una vez que llegué al lugar, que sé a quién voy a entrevistar, que tengo información previa, las instituciones en donde trabajamos son en general un punto de partida para encontrar fuentes secundarias, ¿no? Pues en un hospital hay historias clínicas, en una escuela hay registro de asistencias, legajos, informes, ¿no? Las propias instituciones ya tienen su información. Bueno, recurrir a esa fuente de información me puede permitir y orientar mejor en cómo aplicar mis fuentes primarias. ¿Bien? Si hay dudas, escriben o abren el micrófono y preguntan. La otra definición que vimos de diagnóstico, ¿sí? Diego Palma, plantea que pareciera que acá, fíjense que las palabras incluso que utilizan son distintas, ¿no? Nosotros vimos en la unidad 3 el diagnóstico desde el punto de vista de Alwin de Barros y de Diego Palma, ¿no? Y Diego Palma lo que va a plantear es que el diagnóstico es un proceso de concientización, parece más como un proceso educativo, ¿sí? Como como un diálogo en donde no solamente nosotros conocemos, sino que también hay sujetos que producen conocimiento, que generan conocimiento. Los actores con los que trabajamos también portan saberes, ¿sí? Y por eso se habla de necesidades sentidas, es decir,
qué cosas el grupo social con el que trabajamos, sea el que fuera, reconoce como tales. Entonces le está dando la palabra, ya no, fíjense que habíamos utilizado antes la figura del laboratorio, ¿no? Y acá estamos utilizando una figura que tiene más que ver con un proceso en donde hay, por lo menos ahí en la imagen, muchos rostros, ¿no? Muchas caras. No hay un lugar neutral, científico, exclusivamente académico del que sabe, sino que hay un conjunto de actores que tienen opiniones. Entonces el diagnóstico es mucho más un proceso de aprendizaje y un proceso intersubjetivo, donde hay muchas subjetividades. Entonces el trabajo del diagnóstico es recuperar esas miradas, esos saberes, esos conocimientos para integrarlos en una reflexión común, ¿sí? En una conclusión compartida con distintos actores, ¿no? De hecho, distingue al agente externo, que vendríamos a ser quienes trabajamos en lo social, del actor principal, que son los propios sujetos que padecen, que protagonizan, que impulsan ciertos procesos, ¿no? Que están afectados por los problemas, pero que al mismo intentan hacer algo por resolverlo. Aparece como una mirada más dinámica del diagnóstico, más dialogada, y en consecuencia los instrumentos que utilizamos también tienen que ver con este enfoque. Estamos dando una vuelta de rosca a lo que vimos. Estamos volviendo al diagnóstico para ver que los instrumentos que utilizamos no son neutrales, no son siempre los mismos. No es una repetición de una receta. Si mi mirada del diagnóstico se parece más a la de Diego Palma, me va a interesar más que la cuantificación, la estadística, los números, me va a interesar más los relatos. ¿Qué dicen los sujetos, las personas, las familias, las organizaciones sociales, los referentes políticos? ¿Qué dicen sobre tal situación? Esto, a ver, no necesariamente es incompatible. Yo en un diagnóstico puedo establecer mediciones y también me puedo dar una estrategia para recopilar, recolectar relatos, testimonios, historias de vida, ¿sí? Donde alguien cuenta lo que le pasa. Y para nosotros esos relatos son tan valiosos o más que las propias estadísticas o cuantificaciones. ¿Se entiende lo que estamos diciendo hasta acá? No diría, ¿está bien el diagnóstico 1, medir, o el diagnóstico 2, interpretar relatos? No, ninguno de los dos en particular, ¿no? Podemos utilizar de lo que podríamos llamar una especie de imaginaria caja de herramientas, distintos instrumentos según lo que tenga que hacer, según cuál sea el objetivo, según a dónde quiera llegar, cuál es el problema a abordar. ¿Sí? Están entendiendo todo, un nivel de excelencia esta clase, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo lo Es el sabés? equilibrio, porque ella lo dice, lo que manifiesta el público, Ah, muy yo bien. se entiende perfecto. Es el equilibrio entre los extremos en su máxima expresión. Dice Luana. Ni miau ni guau. Está bien. Bueno, no hay que ser ecléctico. Que ecléctico quiere decir que uno mezcla todo, ¿no? Pero sí recurrir a las herramientas que nos provee la metodología del trabajo social, ¿sí? Este proceso que describe Diego Palma tiene más que ver con tiene ciertas condiciones, ¿no? Tiempos, predisposición de los actores, depende qué tipo de problema estemos abordando, la urgencia de esos problemas, para pensar si yo puedo hacer, por ejemplo, un relevamiento de una gran escala donde tengo que medir cuántas familias tienen o no acceso a agua potable, y eso es más estadístico, es rápido, es urgente porque el acceso a agua potable es condición determinante de la situación de salud, que si yo estoy trabajando sobre un proceso educativo con adultos donde quiero generar ciertas capacidades y donde lo que estoy viendo son dificultades. Bueno, voy a necesitar otro tiempo, otro diálogo, otra escucha sobre todo, y ahí por ahí las herramientas van a tener más que ver, por ejemplo, con las fuentes primarias, con ese contacto cara a cara, con la observación, con la entrevista, con el registro pormenorizado, ¿sí?
Acá ponemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que se utilizan en esta, ustedes han visto en el texto de Anderegg que había una recopilación de técnicas fuentes, ¿sí? Bueno, en este caso particular destacamos que en estos enfoques de diagnóstico más vinculados a la educación popular, a la planificación participativa, se puede apelar incluso a otras dinámicas, por ejemplo, juegos, por ejemplo, dramatizaciones, por ejemplo, graficación, ¿sí? Se puede jugar con técnicas más lúdicas para pensar, estoy en una reunión con vecinos, alguna cosa que hicimos alguna vez. Le dijimos, más que nos cuenten, le dijimos, dibujen cómo es su barrio, en un taller, bueno, con tiempo, en un aula, con condiciones para hacer esa actividad, y salen informaciones muy valiosas del diagnóstico, ¿no? Más que una estadística, cómo es, que además la tengo y no la tengo por qué desaprovechar, ¿eh? Pero en una técnica de trabajo, por ejemplo, no sé, en un centro de salud, hacemos un juego para que las personas cuenten sus resistencias para la continuidad de ciertos tratamientos médicos que son muy prolongados, ¿no? Entonces trabajamos con lo lúdico, con lo expresivo, con la palabra, con el lenguaje. ¿Mm? Con esto estamos abriendo un poco el panorama para decir, las técnicas que tenemos en trabajo social para conocer no son solo la entrevista y la observación, son las más importantes, son las históricas, las principales, pero hay muchas estrategias para conocer que no es solo hacer un cuestionario, ¿sí? O ir a observar y registrar. Estamos abriendo un poco el panorama, es decir, una cantidad de herramientas que utilizamos en los procesos de diagnóstico para conocer. ¿De qué depende ese proceso de diagnóstico? Bueno, fundamentalmente del objeto. ¿Qué queremos conocer? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la característica o las características de la población con la que trabajamos? Entonces, volvemos a una idea que dijimos en la clase pasada, en la unidad 3. El método se subordina al objeto, ¿no? Depende el objeto de la intervención, el tipo de método que voy a utilizar, ¿sí? Tengo que hacer un relevamiento de amplia escala en poco tiempo, falta agua potable, voy a hacer probablemente un relevamiento censal. No voy a tener ese tiempo. Tengo que trabajar sobre las representaciones sociales de género en las escuelas y me voy a tomar otras herramientas. Voy a trabajar en el aula, en el patio, con talleres, con los padres. El tipo de problema, de situación y de la población con la que trabajamos determina en buena medida la elección del método. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos? Bien. ¿Qué tenemos como principales herramientas dentro de estas que hemos mencionado, ¿no? Bueno, tres cosas que ya hemos mencionado y que están presentes en el campus virtual también. En primer lugar, dijimos, la información en todo proceso de diagnóstico surge de ciertas fuentes. Identificar correctamente las fuentes es el primer paso para saber si la información que vamos a recolectar es fiable, es accesible, es confiable, nos brinda información o simplemente acumula datos, ¿no? En ese sentido, elegir las fuentes tiene que ver también con una economía de esfuerzos. Yo no hace falta que haga un censo de todo el barrio para saber cómo es el barrio. Puedo hacer unas entrevistas, informantes claves, recorrerlo, ver qué información hay en fuentes secundarias y no tengo que pensar que para saber cómo es el barrio tengo que entrevistar a cada uno de los miembros de esa comunidad. Pues sería un trabajo extenso, agotador, económicamente caro, ¿sí? Y además, no siempre preguntar individualmente lo que dice Anderé con la encuestitis. Pensar que porque encuesto a todas las personas, eso resulta la totalidad, ¿no? En este caso del barrio, de la comunidad que estoy analizando. No, no es así, digamos. Entonces, las fuentes es el lugar de donde proviene la información, primarias o secundarias, y casi siempre en el diagnóstico utilizamos las dos, ¿sí? Las técnicas son eh, son las herramientas que aplicamos a las fuentes, ¿no? Yo voy a utilizar una entrevista semiestructurada para indagar sobre ciertos aspectos de la realidad social, ¿no? Tengo un informante clave, valioso,
voy a tomarme el tiempo, una entrevista que no sea tildar casilleros, sino que pueda haber un diálogo donde se explaye el entrevistado mucho más. Entonces, la elección de la técnica tiene que ver con el tipo de fuente y el objetivo de la investigación diagnóstica que estoy llevando adelante. El diagnóstico es una investigación, no otra cosa, con ciertos fines operativos, ¿no? Entonces, la técnica, si voy a seleccionar la técnica de la observación es porque hay algo que me ofrece ser observado. Una reunión, una recorrida por un barrio, un taller, puede observarse una escena donde participan muchos actores, interacciones, relaciones, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Nosotros vimos principalmente dos técnicas principales, la observación y la entrevista, que ahora vamos a desarrollar. Y por último, las formas del registro, ¿no? ¿Qué registramos y cómo? Pilar Fuentes dice: lo que no se registró no existe, ¿sí? Es decir, que es lo que objetiva nuestra actividad de investigación. Voy a tomar una entrevista, pacto una entrevista con un informante clave, hago preguntas y tomo nota de lo que va diciendo ese entrevistado o entrevistada. ¿Sí? La importancia del registro tiene que ver con que ya es un procesamiento de la información. ¿Sí? Dijimos en alguna oportunidad, hago nota al pie, ¿por qué no conviene filmar o grabar? No porque no se haga, muchas veces se hace y no está mal que se haga, pero en general no. ¿Por qué? Primero porque es un método oneroso, caro. Si yo tengo que grabar cada cosa que voy a hacer y desgrabarla para después leerla, hay una pérdida infinita de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Pero además de la pérdida de tiempo y de esfuerzo, la filmación, grabación, lo que hace es que inhibe de algún modo la interacción con el otro. Estoy siendo filmado, estoy siendo grabado, voy a pensar dos veces lo que digo, ¿sí? Inhibe la relación. Y por otro lado, y quizá el más importante, es que el registro manuscrito, que es el que les vamos a pedir para esta actividad que están saliendo a campo, el registro manuscrito es ya un procesamiento. Yo anoto algunas cosas que considero importantes y por supuesto otras dejo afuera, ¿sí? Si se interrumpe la conversación con un tema que es anecdótico y no aporta, no tengo que registrarlo. Voy haciendo una selección y priorización de la información y voy a anotar aquello para lo que fui. Y eso tiene que ver con el objetivo del diagnóstico. Quiero saber qué pasa con las situaciones de violencia en la escuela. Entonces voy a observar, voy a entrevistar y voy a mirar todo aquello que tenga que ver con ese tema. Voy a registrar con un objetivo. Entonces, el registro no es anotar todo. Es registrar aquello que es significativo según, bueno, en el caso de ustedes, la consigna de trabajo que les dimos, ¿no? No tiene sentido que yo anote, no sé si las mesas son azules o verdes, porque no hace al tema. Y nadie puede registrarlo todo, ¿sí? Es un esfuerzo tan exagerado como inútil. Yo tengo que anotar aquello que tiene que ver con el objetivo de mi investigación diagnóstica. Hay distintas formas de registro: los cuadernos de campo, las notas de campo, las crónicas, y hay una lectura que uno hace de sus registros que luego se traduce en ciertos productos de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a presentar un informe a partir de una visita que hice a una familia, yo tomo mis notas de campo, que no quiere decir que literalmente eso es lo que va al informe. Voy a seleccionar información, voy a priorizarla y ordenarla, y alguna información me quedará para mí, mis impresiones, puntos de vista, dudas que me genera el caso, y voy a volcar el informe a aquello que estrictamente responde a lo que fue solicitado, supongamos en un expediente judicial o en un libro de guardia de un centro de salud o en una historia clínica, en un legajo de una escuela. Una cosa es lo que yo registro y otra cosa es lo que vuelco en el informe, la crónica, el expediente, el legajo al cual va destinada esa información. Son dos niveles los del registro. Uno, lo que nosotros captamos en forma descriptiva, lo que vemos, lo que escuchamos literalmente, y otra, la interpretación que hacemos. ¿Por qué creemos que suceden ciertas cosas? Le asignamos un valor positivo o negativo, establecemos inferencias, es decir, suponemos que eso sucede por tal razón o tal otra. ¿Sí?
Estas tres dimensiones, fuentes, técnicas y registros, se vinculan en la práctica diaria se deben vincular de manera coherente. ¿Sí? Por ejemplo, en esta actividad que van a hacer ustedes, que es una observación no participante, van a tener más posibilidades de registrar, porque no están preguntando en una entrevista y mientras pregunto, miro el entrevistado, anoto, vuelvo a preguntar y por ahí el registro se dificulta más. Hay que registrar también, pero es más difícil. Acá ustedes van a ir en un papel de observadores no participantes, con lo cual el registro se puede realizar de manera menos compleja. ¿Sí? La técnica que vamos a utilizar tiene que ver, de vuelta, al tipo de fuente que vamos a utilizar y al objetivo de la investigación diagnóstica. ¿Hasta acá? ¿Quedaron claras hasta acá estas tres cuestiones? Escriben si no por el chat y Jocelyn me hace ahí de... Por el momento sí. No sé si alguno ya que está acá en el chat ya hizo la observación, si quiere comentar algo en relación a eso. Bien. Avanzamos entonces. Si hay preguntas, escriban por acá y retomamos. Bien. Si quieren compartir, como dijo Jocelyn, algo sobre la actividad de observación, bienvenido. Bueno, ¿cómo registramos? Dijimos información descriptiva e interpretativa. ¿Sí? Descripción. Por ejemplo, toda la información contextual es descriptiva. El salón es grande, hay sillas para la reunión, fueron a observar, supongan ustedes, si quieren poner un ejemplo, buenísimo. Un taller, ¿no? Bueno, reunión de equipo, dice acá Reunión de Valentina. equipo, ahí está. Bien, les tocó a Valentina, fue muy buena, les tocó una reunión de equipo. ¿De qué institución, Valentina, si te animás a comentar? Una reunión de equipo, yo digo información descriptiva, contextual. ¿Dónde fue? El lugar, las sillas, el espacio, el tema que se fue a tratar, se habló de tal cuestión. Es descripción, es contar dónde, cómo, contexto de la situación. Los actores que estaban presentes, el tema que se abordó, si había alguna presentación, en un afiche, en un PowerPoint, ¿sí? Eso nos permite Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Muy bien. Lo interpretativo va a tener que ver con asignarle valor o sentido a las cosas, ¿sí? Fue una reunión muy tensa porque se estaban discutiendo, bueno, ya todo lo que adjetive me lleva a pensar que es interpretación, ¿no? No todos los adjetivos, pero en general, los adjetivos calificativos. Una reunión muy tensa, una convocatoria a la que no vino nadie, escasa, ¿sí? Un barrio muy precario, ¿sí? Una familia llegó muy angustiada. Adjetivar implica no que no haya ninguna idea, no es simplemente lo que se me ocurre a mí. Si yo veo una persona que llega angustiada llorando, es mi interpretación. Entonces, podría estar emocionada por otra cosa, pero voy haciendo una lectura de lo que sucede. ¿Qué vuelco al registro? Las dos cosas, ¿sí? Tanto la descripción como la interpretación, ¿sí? Quiere decir que vamos a volcar valoraciones, inferencias que son supuestos. Bueno, la persona estaba angustiada, yo entiendo por qué había un conflicto. ¿Sí? Sí. Acá Paola cuenta que fueron a Colonia Gutiérrez Marcos Paso, espacio de promoción de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, con una escuela rural. Interesante. Bueno, esas valoraciones o inferencias las hacemos siempre desde nuestro propio punto de vista, que no es solo una opinión personal. Cuando trabajamos en campo profesionalmente, lo hacemos desde ciertos enfoques conceptuales y teóricos. Se nos ocurre que tal cosa es así por tal razón. Le asignamos un valor a eso, ¿sí? Una suposición. Le asignamos un sentido. Eso está bueno que aparezca en el registro porque es lo que captamos en el momento. Para eso valen tanto las fuentes primarias, porque estoy ahí. Yo diría, escucho, miro, y yo que tengo nariz grande digo olfateo, ¿no? Capto,
cierta, ¿qué onda? Climas, miradas, gestos, ¿sí? Llegamos a un barrio, por ejemplo, a recorrer zona Reconquista de San Martín, apenas se podía respirar porque está pegado al cinturón del Seamse. Eso no sale en ninguna otra fuente, es el olor. Saber que son barrios que viven pegados a los basurales de la zona de José León Suárez. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del olfato, ¿no? Uno capta información. Entonces, asignarle a esa primera captación de información un valor, un sentido, una intuición incluso. Me parece que, yo no lo voy a volcar en el informe, me parece que, pero yo me quedé pensando que en tal situación, entonces el proceso de registro intenta reflejar todo eso. Lo que sucede objetivamente, los que están ahí, el contexto, la situación, y las impresiones que me causa a mí esa escena observada o esa persona entrevistada. Sobre eso también voy a trabajar. Y para eso es tan valioso el cuaderno de campo, que a veces lo podemos completar exactamente en el mismo momento que suceden las cosas, o a veces en forma diferida, ¿no? Bueno, llegué, mientras volvía en el colectivo, en el tren, iba anotando información que me faltó. Por supuesto que uno no anota las frases textuales, salvo alguna que sea muy importante, y es verdad que en algún caso el registro puede ser acompañado, por ejemplo, de gráficos, de croquis, de fotografías, de imágenes que completan el registro. ¿Sí? Acá fíjense lo que dice Rosana Guber, una antropóloga. Con el registro el investigador no se lleva el campo a casa. Es imposible eso. Se trata más bien de una imagen especular del proceso de conocimiento que incluye las condiciones en que dicho conocimiento tiene lugar. ¿Sí? Una relación más compleja. ¿Qué es especular? Un espejo. Ahí lo tenemos. Especular viene de ahí. El registro, dice Pilar Fuentes, no es un espejo de la realidad, es más bien un retrato. Pero incluso si vamos a la imagen del espejo, a veces nos habrá pasado que nos miramos en el espejo de la mañana y decimos, no puedo estar tan dormido, no puedo ser tan feo. Digo yo, no ustedes, ¿eh? Bueno, me miro al espejo y mi espejo no es exactamente mi imagen. Ni siquiera el espejo refleja la realidad. Bueno, en este caso mucho más, ¿no? El registro aparece como un retrato, como algo que dibujamos e intenta reproducir la compleja realidad social en la que estamos interviniendo. Entonces, nos tenemos que hacer cargo que es un dibujo, que no es la realidad, es lo que nosotros leemos de la realidad y cómo la representamos. Entonces, trabajar sobre el registro es una parte muy importante del ejercicio profesional que hace de nuestra tarea una tarea rigurosa, precisa y fundamentada, ¿no? ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Trabajar con el registro es como andar en bicicleta, hay que practicarlo. Nosotros ponemos a toda la teoría, lo explicamos. Lo están practicando el año que viene en Taller 2, lo van a practicar mucho más y tienen que extenderse en ese ejercicio para que tome sentido, ¿sí? Practicarlo. Por eso insistimos desde ahora en hacerlo y les pedimos que para el trabajo que van a presentar la semana que viene, adjunten, acompañen sus registros manuscritos, ¿sí? No, no van a ser objeto de corrección, van a ser visados. Va a ser corregido, sí, la crónica que presente. Continuamos entonces. ¿Qué técnicas utilizamos fundamentalmente en nuestra intervención? Bueno, fundamentalmente la entrevista, ¿no? Que definimos como una relación social asimétrica. O sea, la entrevista es un diálogo en el marco de una relación social. Cuando decimos relación social, no significa que seamos amigos o parientes del entrevistado o entrevistada, sino que está mediada por la relación de las instituciones con los usuarios. Yo me entrevisto con una familia como del equipo de orientación escolar porque el niño no está yendo a la escuela. Entonces visito a esa mamá y ese papá. Entonces, siempre la entrevista se da en el marco de una relación social e institucional que fija ciertos objetivos. Yo no voy a preguntar cualquier cosa, pero al mismo tiempo voy a tener la flexibilidad para escuchar
más allá de los objetivos que me planteé. Por eso en general decimos que la modalidad principal utilizada en nuestro campo, no es excluyente, pero es mayoritaria, es la entrevista semiestructurada, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo de una entrevista estructurada? Bueno, ustedes mencionaron el del censo, por ejemplo, ¿no? Uno va con una planilla, ¿sí? Eh, anota, ¿sí? Acá interesante lo que dice Luana, dice, lo que da significado a los objetos son los significantes, propios con los que representamos a aquellos que vemos. Desde ya, siempre hay significados y significantes, ¿no? Ese mismo jarrón que estábamos viendo, le podemos poner otro nombre, ¿no? Lo observado siempre está mediado por nuestras categorías. Lo entrevistado también, lo que surge en los relatos, ¿no? Pero vamos a decir entonces que la entrevista es una relación asimétrica, es una conversación, es un espacio de diálogo con objetivos y que en nuestro caso se desarrolla mayoritariamente en forma no semiestructurada, ¿no? Decíamos, el ejemplo del censo de pregunto, 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 tildo casilleros, sirve, por ejemplo, para relevamientos de gran escala, y está bien, y muchas veces lo hacemos, utilizamos, y la entrevista no estructurada aparece más, por ejemplo, con el espacio clínico de la terapia, por ejemplo, una terapia psicológica, una psicoterapia, donde uno habla casi sin estructura. También lo podemos utilizar en ciertas técnicas de trabajo. Pero en general utilizamos entrevistas con objetivos que tienen ejes y preguntas predefinidas, pero en donde ejercitamos la difícil tarea de la escucha, ¿sí? La entrevista, más que hacer bien la pregunta, en general, si la pensamos, la anotamos, demás, difícilmente nos salga muy mal, ¿no? Si lo organizamos bien, si ordenamos una secuencia de preguntas, preguntamos. El tema es escuchar, saber escuchar, y la entrevista es un espacio privilegiado para el trabajo social, para otras disciplinas también, ¿no? Para los psicólogos, para los periodistas, para los médicos. Qué incómodo cuando un periodista interrumpe al entrevistado todo el tiempo, ¿no? ¿No les pasa que ven a un programa de tele o en YouTube y ven y no lo deja hablar? Bueno, la escucha es el lugar principal, ¿no? Es decir, dejar que varias de ustedes me han dicho que cuando hicieron la entrevista a la trabajadora social, la primera, que hablaba y ya me contestaba todas las preguntas sin que la hagan. ¿Les pasó eso? ¿En algún caso? Bueno, si nosotros dejamos hablar, digamos, ¿no? El clásico decía, de Mirta Legrand, dice Paola. No hace falta, pero bueno, dejamos que hable en la medida en que está respondiendo. En todo caso, redireccionamos si se fue un poco de eje, o si el tema que no lo teníamos previsto interesa a nuestra investigación, a nuestro diagnóstico, bueno, bienvenido el diálogo. Entonces, lo semiestructurado no tiene que ver con que no tenga objetivo o que el objetivo es más o menos. No, tiene objetivo. Lo que hacemos es ordenarlo con ciertos ejes y preguntas, pero dejar que la conversación fluya, ¿sí? Es más difícil el registro durante la entrevista, no lo decíamos antes, porque en general el registro implica un cierto nivel de desatención con lo que nos está diciendo la persona entrevistada. Entonces hay que jugar en un equilibrio, a veces en trabajo en equipo, uno que prioritariamente registra y otro que prioritariamente pregunta. Por ejemplo, si uno va, no sé, pasó trabajando cuando era estudiante, Hospital Posadas, y íbamos con una neonatóloga y un trabajador social. Y preguntábamos entre dos, con distintos enfoques, a la misma persona que iba a atenderse en ese servicio. Uno puede prestar más atención o puede registrar según el tema que se esté conversando, ¿sí? Dice Carmen Elizalde, la entrevista es una forma específica de relación social, ¿sí? El entrevistador o entrevistadora le formula preguntas para obtener información que resulta de interés. Se establece así un diálogo asimétrico, un diálogo, aunque asimétrico, en el que una de las partes busca recoger información y la otra es la fuente de esa información. Aquí podemos hacer una aclaración, digamos, ¿no? En la entrevista suceden más cosas. Nosotros estamos viendo la entrevista desde el punto de vista del diagnóstico. Objetivo principal, reunir información, desde ya. Pero puede ser que en la entrevista sucedan otras cosas y sea un espacio de asesoramiento, de orientación, de contención. Sea un momento en donde estamos evaluando
acciones y recomendaciones realizadas por nosotros o por parte del equipo. Entonces, en una entrevista suceden más cosas, que no es instrumentalmente voy a sacarle información al entrevistado, sino que en una relación, muchas veces con familias, con personas que mantenemos entrevistas durante mucho tiempo, entonces no es una entrevista aislada, y eso vale para todas las técnicas, ¿no? Uno no hace una entrevista un día, genera una secuencia de visita a la casa, entrevista, observación, reunión, encuentro grupal con toda la familia, nueva entrevista, ¿sí? Una entrevista es una observación o cualquier técnica va inscrita en un proceso más largo. Con lo cual, en una entrevista perfectamente yo puedo llegar y decir, bueno, la información que tengo seguramente la podré completar o ampliar, pero por ahí voy a tener que contener, voy a tener que orientar, voy a tener que derivar, y eso también sucede en el contexto de una entrevista desde el punto de vista del trabajo social. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Avanzamos? Sí, sí, por ahora no hay preguntas. Muy bien. Ah, La entrevista además es un espacio donde nosotros, Carballeda dice, trabajamos con los relatos de los sujetos, no con los sujetos. Nosotros trabajamos en general con lo que la gente nos cuenta y nos dice de su vida, de su situación, de sus padecimientos, de lo que le pasa. Los relatos de las personas con las que trabajamos, de quien sea, son para nosotros objetivos. ¿Qué quiere decir esto? No son sujetos a interpretación. Son nuestra interpretación, por supuesto que sí, pero lo que dice el sujeto no puede ser reinterpretado por nosotros. Si una persona dice tal cosa, dice tal cosa. ¿Se entiende? El relato es tan objetivo como que este vaso es de vidrio. Es lo que dice la persona. Después sí, yo puedo interpretar si eso responde a ciertas circunstancias u otras. Pero lo que no se puede hacer en la entrevista es poner en duda lo que está diciendo. No está en duda. Vino con una remera blanca, punto, es remera blanca. Vino y dijo que sufrió tal situación de discriminación. Dijo eso. Yo lo tomo como dato objetivo. Digo esto para no confundir. Cuando hacemos interpretación, cosa que está muy bien, y volcamos al registro, es nuestra interpretación. Nunca es la interpretación del otro. Para nosotros la interpretación, el relato, lo que el otro dice y cuenta es. ¿Se entiende esto que estoy aclarando? Como para que no se confunda el doble registro de la interpretación. Todos interpretamos lo que nos pasa de una manera u otra, pero para nosotros el relato de los sujetos es objetivo, es lo que ellos dicen de sí mismos. ¿Bien? La observación, ¿sí? Como otra técnica, muchas veces complementaria. Nosotros vamos a hacer una visita domiciliaria, observamos la vivienda, observamos el barrio, vemos las condiciones de vida y además entrevistamos, ¿no? Generalmente se le llaman informes socioambientales cuando hacemos ese tipo de visitas. Pero la observación en nuestro caso, no como lo que van a hacer ustedes, que va a ser una observación no participante, lo decimos en chiste, pero muchas veces nos pasó otros años que estudiantes fueron a observar en forma no participante y entraron, ni saludaron ni se pusieron en un rincón a anotar. No hace falta que no saluden, se presentan, vengo de acá. Lo que quiere decir lo no participante es que no van a tener una función específica dentro de esa actividad observada. En general, en nuestro campo de trabajo, observamos mientras hacemos, observamos mientras participamos. Por eso, diría, como mayoritariamente la entrevista es semiestructurada, la observación en nuestro caso es casi siempre participante, porque estamos involucrados en reuniones, talleres, visitas, ¿sí? Capacitaciones, entrevistas, y ahí observamos. Entonces la observación es participante y en ese sentido está bueno distinguir y valorar ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, la participación en la observación lo que nos hace es ampliar el campo de la experiencia. Si yo estoy dialogando, si estoy interactuando, si formo parte de la escena, de algún modo se abren puertas para observar, para poder conocer ciertos aspectos de la realidad social. ¿Qué dificultad tiene? Que la participación, podemos estar, no sé,
organizando el Día del Niño o haciendo una reunión con vecinos, que esa participación restringe nuestras posibilidades de observar. Estamos con la atención, digamos, puesta en lo que estamos haciendo, por lo tanto la observación a veces puede resultar más difícil. Siempre observamos, el tema está en la capacidad y la distancia para observar y captar información. Elizalde dice, Carmen Elizalde, los procedimientos de observación se dirigen siempre a la interacción humana en situaciones sociales más o menos simples o complejas. Son las interacciones humanas las que nosotros vamos a observar, dice Carmen Elizalde, ¿no? Y situaciones socialmente definidas, esto es, ubicadas en un espacio y tiempo histórico, dotadas de ciertas significaciones. ¿Ok? No vamos a observar si la cortina es verde, ahora que pusieron cortinas en las aulas, o blanca. Si fuera un arquitecto el que va a hacer la observación y tiene que hacer una descripción del lugar para hacer una reforma, probablemente mire eso. Nosotros vamos a observar interacciones humanas y situaciones sociales, donde se dan diálogos, donde se dan gestos, donde se presentan o no conflictos, donde se relatan historias. Son situaciones de interacción humana más o menos simple, más o menos complejas. ¿Sí? En este sentido, vuelvo a la idea anterior respecto a la entrevista, la observación lo que permite es como captar la totalidad de la escena, intenta captar la totalidad de la escena. No es lo que me cuenta una persona, sino es lo que veo observado, ¿no? Yo voy a observar las situaciones de violencia en la escuela y entrevisto a algunos niños o niñas de ciertos grados, maestras o maestros. Pero después voy a mirar el patio del recreo y ver qué sucede ahí, cómo juegan, de qué modo, cuáles son los juegos, de qué modo se vinculan los niños. Voy a tratar de captar la imagen en su totalidad. Nunca es en tu totalidad absoluta y perfecta, pero voy a tratar de captar esa totalidad social. En este caso, el patio del recreo y las situaciones de violencia. Siempre hay marco interpretativo para la observación, si no es imposible saber qué observo. ¿Observo el piso o el techo? ¿La pared o la ventana? ¿Qué es lo que observo? En ese sentido, los marcos interpretativos están dados por el objetivo de la investigación diagnóstica, lo mismo que con la entrevista, ¿no? Yo voy a tratar de leer todas las situaciones que tengan que ver con violencia, con bullying, con discriminación en la escuela. Voy a mirar eso. Es mi marco interpretativo. No significa que no pueda haber otras cosas, pero voy a tener como diría yo, estos lentes. Estos lentes. Desde esos lentes voy a leer, voy a analizar lo que veo. ¿Sí? Los sujetos que participan de la escena observada también tienen sus marcos interpretativos. Y acá aparece un juego más interesante que es, bueno, lo que yo vi como un comportamiento violento en la escuela, otro niño o niña lo vio como un juego. Mi marco interpretativo es el filtro, son los lentes a través de los cuales yo veo la escena. Pero puede aparecer perfectamente que los actores, los sujetos en interacción, no tengan la misma lectura, no respondan a los mismos marcos interpretativos. Entonces, la observación de algún modo es intentar, es una técnica muy utilizada por los antropólogos y antropólogas, por la antropología, porque es el momento en donde hacer una especie de como de inmersión, ¿no? Fíjense, los antropólogos más tradicionales se iban a vivir, saben lo que es la antropología, ¿no? ¿Sí? Se iban, por ejemplo, a vivir a comunidades, o sea, africanas, por ejemplo, para conocer su lenguaje, sus costumbres, su religión, sus ritos. Y pasaban años, meses no, años, hasta que se transformaban casi en parte del paisaje, ¿no? Eran parte de la escena observada. Y de ese modo aparecían como más inadvertidos, podemos decir. No eran observados con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque quedaban perdidos ahí, ¿no? Ya de tanto tiempo de estar uno ya no es visto. Bueno, esto así tal cual estoy diciéndolo no es posible hoy
En general, no es posible en nuestro campo profesional. Entonces, en general vamos a estar observando situaciones en donde inevitablemente vamos a alterar algo de la escena observada. Y en ese sentido hay que tener, diría Bourdieu, una vigilancia epistemológica, saber, bueno, esto está sucediendo, yo estoy presente acá, si no estuviera hay que ver qué sucede. Pero además, lo que ofrece la observación es la posibilidad de tratar de captar lo que sucede en esas escenas, mirando desde un lugar que pueda comprender el todo, ¿no? La escena completa. Decíamos, decir ejemplo, el patio del recreo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, a ver, hagamos eh, un breve ejercicio, ¿no? Que hicimos. ¿Qué ven acá? Escriban o hablen. Somos poquitos, así que no hay dificultad con eso. ¿Se animan a abrir el micrófono? ¿Qué ven en esta imagen observada? Lo primero que vean, no es que la consigna es esa, no es que tienen que no lo analicen, lo que miren. Lo que les sugiera. Exacto. Un accidente de un colectivo, Ajá, mirá, bien. ¿Qué más? gente, mucho quilombo, ¿Qué más? yo veo una feria, por ejemplo, Jocelyn ve basura, una feria. Loana ve acá, basura. ¿Sí? Un accidente de un colectivo, gente, mucho quilombo. Bueno, mucho quilombo podría ser porque hubo un accidente. Basura, chatarra, también una feria. Bueno, fíjense que al mirar la escena observada podemos ver una división de color, como una línea que divide algo. Ajá, no lo había pensado de esa manera. Pareciera que una línea, ¿y qué divide lo que divide? Mira, ya ahí hay bastante interpretación, ¿no? Lo que queremos decir acá con este ejercicio es, bueno, algunos están viendo un accidente, otros están viendo una feria, otros están viendo desigualdad social. Bueno, ahí vamos a hacer esta aclaración que está buena. Acá, ¿dónde está la desigualdad social? Ese sería nuestro marco interpretativo, ¿no? Yo veo personas, veo autos, veo casitas al fondo, veo perros, veo... La desigualdad social no se ve. En todo caso, estoy observando esta escena que refleja, por alguna razón, situaciones de desigualdad. Y ahí hay toda interpretación, marco interpretativo, y está bien, ¿no? No es que está mal, dijimos, no está mal el marco interpretativo. La gente alejada que observa y capta a otras que participan de la escena. Bueno, también, otros mirando, digamos. Pero este concepto de desigualdad, es decir, yo el marco interpretativo no lo voy a ver, ¿sí? Empíricamente, entienden lo que es empírico, ¿no? Es lo que se ve en la realidad. Yo veo personas, autos, casitas, veo una escena. La desigualdad es mi interpretación de la escena, ¿sí? Fíjense hasta dónde juegan nuestros marcos interpretativos que hacen que una escena pueda ser vista de distintas maneras según el ángulo y la perspectiva del observador. ¿Acá qué vemos? ¿Qué se les ocurre? una Una mudanza, mudanza. Una mudanza, dice Paola. ¿Qué más? A ver, escriban, vamos. Un éxodo. Bueno, un éxodo es una mudanza, pero parece una mudanza forzada. ¿Qué otro nombre le podríamos dar a ese éxodo o mudanza forzada? Puede tener desalojo, un desalojo, muy bien. Una mudanza forzada es un desalojo. Bueno, hay ciertas imágenes que reflejan el desalojo, ¿no? Algunas imágenes, los niños en brazos, los muebles arriba de la camioneta, ¿sí? La situación de estar cerca, bajo un puente, ¿no? ¿Dónde van los desalojados? A vivir abajo de un puente, ¿no? Nos vienen nuestros propios relatos. Vivir bajo un puente es la figura de un desalojado, ¿sí? ¿Dónde vas a ir? Abajo de un puente. Podría ser una llegada, bueno, una llegada al puente. También podría ser, es verdad. Si están llegando de una mudanza para vivir ahí, o abajo de un puente o en otro lugar, pero ahí se ve el puente, en otra casa, ¿no? O sea que nuestras experiencias, nuestras memorias, nuestros sentimientos también, nuestros dolores, sobre todo en trabajo social, a veces el padecimiento de otro mueve nuestros padecimientos, nuestras historias,
nuestras pérdidas. Ahí también no es que se juega, cuando decimos marco interpretativo, por supuesto que hablamos de las categorías y los conceptos, pero en la intervención también nos damos cuenta que se nos mueven afectos, emociones, memorias, ¿no? Y desde ese lugar leemos los hechos. Por eso está muy bueno saber cuándo distinguir esto es esto que estoy viendo y luego qué cosas genera en mí esa escena observada, tanto desde el punto de vista racional como emocional, ¿sí? Y acá qué vemos. ¿Qué podría ser? Acá dice, Dante dice, me mudé 7 veces en mi vida. Bueno, la experiencia de la mudanza, muy bien. Está media borrosa esta imagen, pero ¿qué se ve ahí? ¿Qué podría ser? Personas, seguimos viendo personas. Parecen mujeres comprando. ¿Por qué serán mujeres? Bueno, sí, quizá por su presentación parecen mujeres. ¿Es una feria como la anterior? ¿Parece la misma feria o no? ¿O es otra imagen? Shopping. Shopping. Bien, podría ser entonces. Podría ser, ¿por qué no un shopping? ¿Sí? Ya no es la feria popular, sino aparece como un shopping. Bueno, el lugar, las personas, sus vestimentas por ahí nos sugieren que analizamos interacciones humanas y situaciones sociales, dice Carmen Elizalde. ¿Sí? Nos sugieren situaciones parecidas, pero muy distintas. Acá habría una imagen que por un lado es muy parecida, ahí parece una feria, pero por otro lado muy distinta, un barrio popular y un shopping. Acá, ¿qué podríamos ver? Otro estatus, dice Dante. Claro, ¿no? Una misma actividad, una feria a un shopping, está distinguida por su clase o estatus social. Acá, ¿qué podemos ver? ¿Qué le sugiere esta imagen? Otro puente. Otro puente. Lo nuestro son los puentes. ¿Puede tener que ver con alguna imagen anterior? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué está pasando con las interacciones sociales que se dan ahí, en esa imagen? ¿Qué se les ocurre? El El mismo mismo puente. puente del otro lado. Bueno, puede ser, quizás la familia que llegó que había ido desalojada y terminó acá, en el puente, ¿no? Ahora ya está radicada en el puente. La gente está compartiendo el vivir. Bueno, ¿no? Ya está radicada ahí, ya está sentada en ese lugar, sentada en un sillón, ¿sí? Tienen ropa colgada, hay como un fueguito, pareciera ahí, ¿no? Bien. Y esta última, ¿qué podría ser? ¿Qué parece? Todas las imágenes pertenecen a Mariano Sapia, un artista plástico que representa sobre todo imágenes del conurbano. ¿Qué se les ocurre ahí? Un lugar de refugiados. Parecen carpas. Parecen carpas. Y podría ser un campamento, También. pero por alguna razón ahí no sale el trabajador social, ¿no? Es un lugar de refugiado. En otra clase que usamos esta imagen es un asentamiento, pero parece que fueron de camping, están acampando, ¿no? Nosotros también vemos desde donde estamos viendo, ¿no? Desde nuestra propia lectura, desde nuestro propio enfoque. Estamos en una clase de trabajo social, se supone que son refugiados o Una asentamientos. toma. Una Una toma, toma una de zona. tierras. Bueno, las tomas de tierras, los asentamientos comienzan en general con personas que se asientan con carpas, ¿no? Con viviendas, como casillas muy precarias, hasta que logran radicarse. Bien, bueno, el juego un poco breve, ¿no? De la observación implica jugar un poco con esto que es una técnica, es una herramienta, pero que remite más profundamente al contexto de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, cómo los hechos sociales pueden ser descriptos, ¿no? Tal lo que vemos. Y fíjense que lo que vemos
aporta mucho y poco a la vez, ¿no? Pues yo lo que veo es esto. Sin embargo, puede ser tan distinto lo que se interpreta. Uno vio un campamento, otro vio a refugiados y otro vio una toma de tierras. Es decir, que el hecho en sí mismo, sin marcos interpretativos, dice poco y es más, puede ser motivo de confusión y de conflicto incluso, ¿no? Entonces, en todo proceso que hay descripción e interpretación, lo que estamos poniendo en juego es cómo se construye conocimiento en trabajo social y en ciencias sociales en general, ¿sí? Pero hay una dimensión más que la comprensión. Describimos, interpretamos y comprendemos, ¿no? Comprender es ubicarnos en el lugar de los sujetos, es tratar de captar el sentido, como bien decían recién algunos de ustedes, el significado de ciertos significantes. Y ahí hay un ejercicio todavía más complejo, ¿no? No solo en la observación, en la entrevista, en todo el trabajo de campo, es entender la lógica del otro. Fíjense entonces que en este ejercicio que es para ustedes, estudiantes de primer año, todavía preliminar, que están haciendo ejercicios sobre estas técnicas y sobre estas herramientas de trabajo, es comenzar a meternos en una dimensión más profunda que es epistemológica. ¿Cómo se construye conocimiento en ciencias sociales y en particular en el trabajo social? ¿Sí? ¿Hay hechos objetivos? Bueno, en punto sí. Si todo fuera relativo, no podríamos ni siquiera ponernos de acuerdo en un diálogo del más elemental. ¿Son objetivos los hechos? No, requieren interpretación. ¿Qué cosas son descritas y cuáles interpretadas? Y cuáles pueden ser comprendidas desde la lógica del otro. ¿No? Situación aún más compleja. Entender el significado, la interpretación que el otro o los otros hacen de esas mismas situaciones sociales. Bien. Bueno, hasta acá el repaso y dejo de grabar para después compartir en el campus virtual la clase de hoy.